El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a una sesión más del 14º Simposio de Historia de Tijuana. Bienvenidos y bienvenidas todas. En esta ocasión nos acompaña Adriana Guadalupe Reyes López. Nos presenta el tema titulado El uso de las fuentes hemerográficas para el estudio de las empleadas domésticas transfronterizas en la región Tijuana-San Diego, 1990-2001. Adriana es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y hoy es estudiante del programa de maestría y doctorado del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Adriana, bienvenida al Simposio de Historia de Tijuana. Muchas gracias por tu participación y vaya, sin mayor preámbulo, te cedemos la palabra. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Adelante. No, muchas gracias, al contrario. Gracias por permitirme participar y estar aquí hoy. Y bueno, el tema que les traigo hoy, esta ponencia que preparé, se relaciona con el tema que estoy trabajando para mi tesis de maestría, que es justamente sobre las trabajadoras del hogar transfronterizas en la región Tijuana-San Diego, pero en este caso, tras la investigación que aún está en proceso, que todavía no termino, pero está ya en planes de concluir, como les mencionaba para mi tesis de investigación, pues me encontré algunas cosas que me gustaría resaltar y en este momento me da mucho gusto que me den la oportunidad de hacerlo, como es lo que ya les comentaba el doctor Josué Beltrán, el uso de las fuentes hemerográficas para el estudio de las empleadas domésticas o de las trabajadoras del hogar. Y bueno, ya sin más preámbulos, me gustaría iniciar diciendo que las investigaciones, sobre todo en torno a las reivindicaciones laborales y el proceso, también los procesos migratorios de las mujeres siguen siendo un terreno muy amplio y poco abordado desde la disciplina histórica local aquí en Baja California y particularmente de aquellas mujeres que han realizado trabajos domésticos y de cuidados en la frontera norte de México. Si bien esta lucha por visibilizar o reivindicar y también socializar el trabajo doméstico y de cuidados es de ya una gran data en México, pues para las ciudades fronterizas, como por ejemplo Tijuana, resulta un poco más complicado en materia historiográfica, ya que, como les vendré platicando, sobre todo el Colegio de la Frontera Norte ha sido el que se ha encargado de realizar algunas investigaciones, pero la gran mayoría de estas investigaciones son realizadas con un corte más historiográfico desde la sociología. Entonces, al menos en mi caso, tras comenzar a hacer mi investigación, pues me topé con este caso de que desde un corte histórico no hay investigaciones aún que hablen o nos hablen sobre las trabajadoras domésticas en la región de Tijuana-San Diego. Y bueno, tras la refortificación, o bueno, quiero empezar mencionando que tras la refortificación del muro fronterizo y la implementación de leyes de seguridad nacional, como lo fue Operación Guardián en 1994 y la refortificación en 2001 tras el atentado de las Torres Gemelas y también un poco en los últimos años con el muro de Donald Trump lo pudimos ver, muchos grupos que pretendían permanecer en las sombras para los agentes fronterizos sufrieron los efectos de tener un trabajo transfronterizo indocumentado, en particular de lo que les voy a hablar ahora, pues de las empleadas o de las trabajadoras del hogar, que han sido uno de los grupos que históricamente ha cruzado la frontera entre México y Estados Unidos y que poco se ha estudiado sobre ellas. Con base en esta premisa, consideré voltear al pasado para tratar de hacer un acercamiento a lo que pudieron haber vivido las empleadas domésticas que vivieron, como lo mencionaba, la implementación de las primeras leyes de seguridad nacional y que marcarían pues una pauta de lo que actualmente implica el cruce fronterizo y sobre todo el cruce fronterizo para estas mujeres y también relacionándolo con este contexto que estamos viviendo desgraciadamente de la pandemia, donde ya les platicaré un poco más adelante. También entrevisto a varias mujeres que trabajaron como trabajadoras del hogar en el condado de San Diego desde los 90, pero que actualmente su trabajo se vio detenido
por la actual situación, ¿no? Bueno, desde hace varias décadas se ha presentado este fenómeno fronterizo en las ciudades aledañas, no solamente Estados Unidos, también hay que recordar que el trabajo transfronterizo también lo podemos ver en la frontera norte de Centroamérica, en la frontera de Guatemala con México. Pero en este caso voy a tomar el ejemplo específico de Tijuana y también hablarles un poquito sobre el caso que encontré en Ciudad Juárez, que era muy parecido, donde cientos de mujeres han cruzado la frontera con la finalidad de conseguir empleo como trabajadoras domésticas, ya sea en las labores del hogar o en los cuidados de niños y ancianos también. Y para el caso de Ciudad Juárez, como les mencionaba, las investigaciones, sobre todo una en particular realizada por la doctora Juana Muriel Paint sobre las empleadas domésticas, demostró que el antecedente de este fenómeno para el caso de la frontera del Paso, Texas con Ciudad Juárez se extiende o se extendía hasta la década de los 60 y que esta afirmación la sustentó la doctora gracias a que encontró una serie de entrevistas realizadas a mujeres en el repositorio de la Universidad del Paso, Texas, donde, bueno, se les hace estas entrevistas a empleadas domésticas. Estos audios son que las mujeres cruzaban ilegalmente la frontera desde los 60 hasta ya muy entrada la década de los 90 para trabajar como empleadas domésticas, pero tras la implementación de la operación Holding the Line en 1994, que es cuando se levanta el muro fronterizo, tuvieron que cambiar su modus operandi por las implicaciones que representaba cruzar ahora con un muro físico y con más agentes de la patrulla fronteriza vigilando. La técnica principal que utilizaban es la misma que comparten muchas de las empleadas domésticas aquí en Tijuana, desde la década de los 90 hasta la actualidad, que, bueno, la doctora Muriel Peit la llamó cruce legal, trabajo ilegal. Yo no estoy en desacuerdo con eso de trabajo ilegal, ya que pues la ilegalidad de este supuesto trabajo más bien es que se relaciona con un trabajo que no está reglamentado o no tienen o es indocumentado, no cuenta con una reglamentación o papeles en línea, más bien un permiso de trabajo para elaborar como empleadas domésticas en Estados Unidos, pero que no se acerca a la criminalidad o a la ilegalidad de algún otro trabajo como lo puede ser el cruce ilegal de armas o de drogas. Entonces yo pretendo más bien decir que es un cruce legal, trabajo indocumentado, que consiste en entrar legalmente a los Estados Unidos con una visa de turista, pero trabajar de manera indocumentada limpiando casas. Esta técnica consistía en cruzar con una visa de turista, pero trabajar sin una documentación que regulara el trabajo que estaban realizando. Y que muchas de ellas también incluso tenían o contaban con permisos vigentes para permanecer más de un día en Estados Unidos y ponerse a trabajar sin esta documentación de forma legal, y también de aquellos menesteres que las ponían a hacer sus empleadores. Para el caso específico de Tijuana, no existen entrevistas previas a la década de los 80 y los 90, bueno, aparte de las que estoy realizando para mi tesis de investigación, sino que la doctora Silvia López Estrada, que es investigadora del Colegio de la Frontera Norte y es quien ha realizado la mayor cantidad de investigaciones sobre el trabajo transfronterizo de mujeres y empleadas domésticas y de cuidados, es la que en sus investigaciones cuenta con algunas entrevistas realizadas, pero que no están disponibles al público. Y sus investigaciones también cabe resaltar que siempre han sido desde una perspectiva antropológica, y en este caso no existe un trabajo histórico que ponga en evidencia el papel de las empleadas domésticas y de sus dinámicas socioeconómicas en la región. Entonces, es por eso que a mí me interesaba realizar esta tesis de investigación. Pasando un panorama más general del trabajo doméstico en la ciudad de Tijuana entre los 90 y 2001, en comparación con ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, en Tijuana no existe
no existen sindicatos que representen a las trabajadoras domésticas, a excepción de SINACTRAJO, es el Sindicato Nacional para Trabajadores y Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, pero que es una organización registrada a nivel nacional, literalmente nueva, fundada en 2015, y hasta este momento no se ha encontrado una organización que se encargara de afiliar a las mujeres que laboraban en el trabajo doméstico y de cuidados en la ciudad, y mucho menos para aquellas que trabajaron al otro lado de la frontera en el condado de San Diego. Entonces, con un panorama de esta clase, cómo y dónde encontrar pistas o huellas de trabajadoras domésticas transfronterizas en la ciudad de Tijuana a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Afortunadamente escribo desde una ciudad que cuenta con un archivo hemerográfico municipal y también un archivo perteneciente al Instituto de Investigaciones Históricas, que en las últimas décadas comenzó a ser contemplado como fuente para la historia y en la conformación de la historiografía local. Lo que habitualmente ha interesado a historiadores e historiadoras han sido las primeras planas, las notas periodísticas o incluso los discursos políticos que se pueden rescatar, pero también sin embargo hay una última sección que son exactamente de 2 a 3 páginas en su contenido, en los periódicos como por ejemplo El Mexicano, El Heraldo y La Frontera, que cuentan con esta sección de clasificados, y en la que podemos encontrar personajes casi anónimos, apenas visibles en la narrativa histórica local de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y bueno, estos anuncios clasificados contienen, por ejemplo, les mencionaba, a las secretarias, a los hojalateros, a los albañiles, choferes, niñeras, meseras, masajistas y también a las trabajadoras domésticas, entre otros, que son personas que solicitadas por sus distintos oficios y trabajos calificados mediante una publicación de sus servicios. Y para el caso de las trabajadoras domésticas transfronterizas, bueno, revisar estos anuncios constituye una oportunidad para sondear los tipos de oferta y demanda de este trabajo, también las remuneraciones salariales, los arreglos laborales y precios de bienes de consumo en esta ciudad fronteriza, como lo es Tijuana, así como la relación tan vertiginosa que existe por su condición de frontera bajo la que se desarrolla la región de Tijuana-San Diego, ¿no? Durante la década de los 90 y los primeros años del 2000. También, sobre todo, bueno, hablando de que para el año de 1995, Tijuana contaba con 991.592 habitantes, de los cuales, bueno, 491,000 aproximadamente eran mujeres, y de estas, alrededor de 300,000 eran mayores de 15 años, por lo que podemos decir que estas mujeres, muchas de ellas comenzaron a buscar espacios en el área, en la esfera laboral y de trabajos, ¿no? Y bueno, cómo estas mujeres poco a poco se van integrando a la esfera del trabajo doméstico y sobre todo, no solo aquí en Tijuana, sino también al otro lado de la frontera. Bueno, uno de mis intereses particulares es el intentar reconstruir las experiencias laborales de las trabajadoras domésticas durante uno de los periodos de mayor cambio en materia fronteriza para la población de ambos lados de la región, pero sobre todo las dinámicas para aquellas personas que contaban con un trabajo transfronterizo sin documentación regulatoria, como el que fue el caso de estas trabajadoras, también de los comerciantes, de las niñeras, de enfermeras, de trabajadores de construcción, entre muchos otros. Y cómo el trabajo transfronterizo, exige forzosamente relacionarse de manera directa con una o varias fronteras o zonas fronterizas por las que se transita para llegar a su destino, por lo que cualquier cambio históricamente ha afectado, ya sea positivo o negativamente, a los grupos de personas que cruzan a otro país para trabajar y regresan periódicamente, porque también quiero aclarar que estas mujeres
no estoy hablando de mujeres migrantes a Estados Unidos, sino de aquellas que regresaban periódicamente o que tenían a Tijuana como su hogar. Y bueno, en este caso, de las empleadas domésticas transfronterizas que también han cruzado de Tijuana a San Diego desde hace varias décadas, no se ha podido terminar un periodo en el que haya comenzado este fenómeno debido a que una de las características principales, como ya se los había mencionado, de estas mujeres es que trabajan de manera indocumentada o informal, por lo que no existen registros de ellas y como también se los mencionaba, que no hay un sindicato donde podamos encontrar registros de estas mujeres. Es por eso que la mayoría de las investigaciones que se han realizado son de corte más antropológico o desde la sociología. Y en este sentido aún se desconoce qué pretensiones se tenían al cruzar a trabajar a otro país después de la construcción, por ejemplo, del muro fronterizo en 1994 con Operación Guardián y del aumento de agentes para la captura de inmigrantes ilegales, así como entender cómo lidiaban con un minucioso interrogatorio después del atentado de las Torres Gemelas en 2001. Donde no solo exigían más control de las fronteras, sino que se criminalizó el terrorismo y la inmigración. Y en este sentido, bueno, en este contexto, cómo se relacionaron estas mujeres con la movilización desde sus hogares hasta su trabajo, de qué manera vivieron la frontera y qué implicaciones hubo para ellas y sus familias, además de saber qué les trajo el arriesgarse a una detención por trabajar de manera indocumentada en los Estados Unidos. Bueno, son dudas que aún permanecen latentes y que también me motivaron a hacer este tipo de investigaciones y sobre todo a tratar de rastrearlas, como ya se los mencionaba, siendo que son personajes, sobre todo las mujeres han sido personajes históricos muy importantes, pero que han permanecido, como dicen por ahí coloquialmente, en las sombras. Bueno, y ya hablando de este trabajo, del trabajo doméstico en las fuentes hemerográficas, bueno, para este caso, lo que hice fue leer la prensa minuciosamente para encontrar a estas mujeres. Hasta la fecha, revisé un total de más o menos 5 diarios locales, de los cuales solo 3 cuentan con sección de clasificados, como lo mencionaba, que es el periódico El Heraldo, El Mexicano y El Frontera, y con un total de 40, casi 50 anuncios recabados entre los años de 1972, el 74, 1980, 86, 92, 99, 2000 y 2001. También revisé por ahí periódicos de 2002 a 2008, pero eso ya es específicamente para mi tesis de maestría. Y bueno, cabe resaltar que solo se han revisado algunos meses, no todos los meses del año, por cada, sí, por cada año que les mencionaba. A razón de esto, se puede observar que era un trabajo donde a pesar de haber temporadas altas, por ejemplo, en el mes de diciembre, todo el año se seguía solicitando trabajo para mujeres mexicanas que realizaran tareas domésticas en distintas áreas del condado de San Diego. También las zonas que más se repitieron hasta el momento son las de Chula Vista, San Diego, San Isidro e incluso San Clemente. En algunas pocas se mencionaban también a Los Ángeles. La especificación principal que se hace en es que cuenten con visa, pasaporte, documentos o papeles, que es así como pude encontrar que eran estas mujeres que, pese a que vivían en Tijuana, trabajaban en Estados Unidos. La mayoría especificaba que debían quedarse a trabajar varios días o en ocasiones toda la semana, y entre las tareas que pedían y las características que debían cumplir estas mujeres existe un abanico muy amplio de posibilidades, casi interminable. Por ejemplo, que supiera manejar, lavar, planchar, cocinar, que fuera buena con los niños, de preferencia que fuera maestra, que no fumara, que fuera honrada, que fuera joven entre 18 y 35 años, que tuviera buena presentación, buena actitud, que fuera dama de compañía para jovencitas,
que también se requerían para cuidado de adultos mayores, que hablara algo de inglés, que tuviera referencias, que fuera responsable, que tuviera experiencia, que fuera trabajadora, limpia, sin compromisos. Bueno, una gran gama de posibilidades, ¿no? Y en resumen, buscaban mujeres muy virtuosas que fueran capaces de desempeñarse en cualquier tarea del hogar y con una amplia experiencia en el cuidado de personas de distintas edades, ya que iba desde niños hasta adultos mayores e incluso mascotas, que estuvieran solas o solteras de preferencia, que fueran jóvenes y que pudieran quedarse casi toda la semana con sueldos que rondaban entre los 100 y los $200 por semana. En cuanto a anunciarse para trabajar como empleada doméstica, creo que era menos común. Hasta el momento solo se encontró un anuncio al respecto, considerando que también poner y mantener un anuncio en el periódico costaba algo de dinero, con el cual muchas mujeres en esa época no disponían. Y pues me parece lógico que se anunciaran con más frecuencia personas que buscaran servicios de aquellas mujeres que ofrecieran ser trabajadoras domésticas. También podemos decir que en la década de los 90 fue decisiva para el trabajo doméstico, y también se señala cómo esta década fue sobre todo de crecimiento para el sector por excelencia, y esto en consecuencia de varios factores, en consecuencia de varios factores determinantes. En primer lugar, los países con mayor crecimiento de trabajo doméstico fueron aquellos que contaban con más bajos subsidios por parte del Estado para la reproducción y el desarrollo del sector, y esto propició pues este carácter irregular e informal que caracteriza esta labor tan antigua, no solo en los Estados Unidos, también en grandes partes de Europa e incluso en Latinoamérica. Pero sí, para el caso específicamente de Estados Unidos, fue después de la reforma del Estado de Bienestar instaurada en 1996 por el presidente Bill Clinton, donde se abre o se tiene mayor oportunidad de que las mujeres, en este caso en la frontera, mujeres mexicanas, cruzaran a Estados Unidos para emplearse en el sector doméstico. En segundo lugar, tenemos también el aumento de cuidado para el sector informal o infantil. Esto se debe a que la mayoría de las mujeres con hijos también entran a trabajar a otro tipo de empleos que requerían salir de sus casas y comenzar a participar de manera activa en la economía capitalista. También recordando que todos estos puntos se desenvuelven en el marco de la entrada del nuevo régimen financiero que llaman por ahí neoliberal. Y bueno, ya para terminar, en conclusión, recordar que tras la implementación de Operación Guardián, que gestionó la construcción de un muro doble entre la frontera de Tijuana y San Diego, con el fin de terminar con este supuesto cruce ilegal y el crimen organizado, las empleadas domésticas o las trabajadoras del hogar que cruzaron durante esa época tendrán que contarnos todavía, o tienen mucho que aportar a la historia local sobre su experiencia como mujeres al trasladarse de un país a otro y regresar a sus hogares periódicamente, así como los efectos de dicha implementación de las leyes de seguridad, tanto en su ámbito laboral como familiar. Esto con el fin de obtener testimonios orales que me parecen muy importantes, muy enriquecedores, y que también es la base principal de mi tesis de investigación, que ayudarán a seguir construyendo un perfil histórico, ¿no? No solo del grupo social de empleadas domésticas transfronterizas, sino de la relación que han tenido las mujeres como sujetos activos en los procesos fronterizos, y también como ejemplo de estos grupos de personas que cuentan con un trabajo transfronterizo. Este mismo caso se estudia o se sigue más que nada
tras el atentado de las Torres Gemelas a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando la seguridad nacional también cambia de nuevo los paradigmas que regían el control de las fronteras estadounidenses y prioriza la detención de agentes terroristas, definiendo los lineamientos de seguridad fronteriza con los que contamos actualmente y por los que tuvieron que someterse también estas mujeres. Y bueno, creo, o al menos por mi parte creo que sería todo, recordar que aunque muchas veces aún sigue siendo muy difícil encontrar a varios actores sociales, creo que lo que más importa es ser un poco creativos. Yo quise retomar el trabajo hemerográfico, dije tal vez ahí pueda encontrar, nunca me imaginé que en los clasificados fuera donde iba a encontrar a mis trabajadoras domésticas, o bueno, a las trabajadoras domésticas, sino que yo lo empecé a consultarlos con el fin de encontrar algunos artículos o notas periodísticas, noticias que me hablaran sobre ellas o sobre las mujeres que cruzaban la frontera. Bueno, no encontré nada, pero antes de darme por vencida, decidí revisar esta sección del periódico que muchas veces, al menos para los historiadores, no consultamos, y fue justo donde pude encontrar, como les mencionaba a lo largo de esta ponencia, mucha de la información que creo que es muy útil para el estudio de las trabajadoras del hogar. Bueno, antes de terminar, me gustaría compartirles estas famosas imágenes de periodísticas de las que les he estado hablando. Compartir pantalla. Permítanme un momento. Ok. Sí, creo que ya se está viendo. Y bueno, esto fue con lo que me encontré en los periódicos. Por ejemplo, este anuncio dice empleada doméstica para San Diego, que tenga visa, licencia, recomendaciones, experiencia con niños, preferentemente maestra, trabajadora social, excelente sueldo. Este periódico es de 2001, si mal no recuerdo, es del periódico El Mexicano. Acá tenemos otro, por ejemplo, se solicita sirvienta para quedarse de lunes a sábado. Este es de 1999. También, todos son periódicos de aquí de Tijuana. 1,450 por semana. Solicito sirvientas con referencia y pasaporte. Y también, bueno, abajo piden un albañil que, como les mencioné, no solamente las mujeres, sino también muchos grupos de personas que viven en la frontera se emplean o tienen un trabajo transfronterizo. También aquí está otro donde dice empleada doméstica y o niñera con pasaporte, paciente con los niños, cocina y limpieza, empleo en Los Ángeles. Este es de 2000, del año 2000, si mal no recuerdo. Acá tenemos otro. Cocinera y nana, mayor de 45 años, con pasaporte, quedarse a dormir, sueldo de 100 a 150 dólares. Y me faltan un par de anuncios, pero me parecía muy importante que también los pudieran ver, no solamente que se los narrara aquí, que se los relatara. Solicito señora, cuidado de niño, algo de limpieza, quedarse a dormir en el área, para el área de Chula Vista. Y también piden referencias. Se solicita trabajadora doméstica de 30 a 40 años aproximadamente, que tenga pasaporte y licencia de manejar y se pueda quedar en casa toda la semana. Y bueno, el teléfono, el contacto. Y por último, también tenemos este otro, empleada doméstica
para trabajar en Estados Unidos, edad de 25 a 45 años, quedarse a dormir de lunes a sábado, limpieza general en casa, asistencia en cuidado de niños, planchado y cocina básica. Y bueno, creo que con esto cierro, termino mi ponencia. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, Adriana. Muy interesante, porque efectivamente coincido contigo cuando dices que se está visibilizando o estás visibilizando a un grupo que, bueno, pues por supuesto que desde la perspectiva de la vida cotidiana, y me refiero al campo de estudio per se de la vida cotidiana, pero de la vida cotidiana en sí, ¿no? Los fronterizos sabemos que es una realidad de nuestra localidad. Sin embargo, al menos desde la historia local, desde la historia regional, es un tema que efectivamente, a riesgo con toda seguridad de no equivocarme, no ha sido justamente tratado. Sí, algunos estudios, y ojo con lo que acabo de decir, algunos estudios desde la óptica sociológica, han retomado ciertos aspectos de esto, pero vaya, en sí como un fenómeno ligado y no a la migración, ligado y no a la frontera, por supuesto que sí es un fenómeno que hay que atenderlo. No me atrevería todavía a decir porque vaya, es un trabajo que pues en su momento hay que leer, ya que lo tengas concluido, por supuesto, ya que lo hayas defendido. Sin embargo, eso no te priva la oportunidad de compartirlo en este tipo de foros, como les comentaba en clase, ¿no? De socializar el conocimiento, porque el conocimiento hay que socializarlo, hay que compartirlo, no únicamente para dar a conocer lo que uno está haciendo, ¿no? Sino también para recibir esa retroalimentación que de pronto sí es necesaria pues para darnos la oportunidad de ver algunas cosas que a lo mejor no estamos viendo, ¿no? Dentro del aula de clase o fuera de ella. Pero vaya, yo sí te felicito porque efectivamente es un tema, es un tópico que no ha sido visibilizado, es un grupo social que no ha sido visibilizado, y además si le sumas el elemento de que, bueno, se trata de mujeres, pero además el tipo de fuentes que estás utilizando, híjole, pues mis felicitaciones son dobles, porque a mí no, en lo personal, a mí no se me hubiera ocurrido voltear a ver los clasificados, ¿eh? Por eso ahorita que lo estabas, que estabas compartiendo, porque esto tiene que ver con la cuestión metodológica de tu trabajo, dije, mira qué interesante, ¿no? Cómo efectivamente el historiador, la historiadora en tu caso, bueno, hay que voltear a ver, ya no digamos nuevos tipos de, nuevas fuentes para la historia, porque vaya, pues desde hace mucho tiempo hemos tomado en cuenta a la hemerografía como fuente para, pero vaya, aspectos de esta, ¿no? Porque cualquier otra se hubiera ido sobre alguna nota, ¿no? Así es. Sobre el fenómeno, el comentario, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Y a manera de borrador, el comentario de algún economista, de algún observador del fenómeno, algún comentario de editorial, vaya, ¿no? Por mencionarlo de esta manera. Pero haber encontrado esta oportunidad en los clasificados me parece muy interesante, y pues por supuesto de mucho aporte para la disciplina, ¿no? Y esto nos invita a decir una vez más que, bueno, las fuentes para la historia no se agotan fácilmente, ¿no? No se agotan fácilmente, y es cuestión de saber canalizar adecuadamente pues, el problema de investigación, como tú bien lo estás haciendo. Así es que felicidades, ¿no? Sin lugar a duda va a abonar mucho a la historia, a la historia incluso a la historia sociocultural, ¿no? A la historia sociocultural de la región, porque vaya, hablar eventualmente, ¿no? Eventualmente cuando profundices, cuando diversifiques tu trabajo, vamos a caer en cuenta, gracias a esto, que no es únicamente la historia de un grupo de mujeres transfronterizas y trabajadoras en el ámbito de lo doméstico, también implica, eventualmente nos vamos a dar cuenta de los rituales que ello implica, ¿no? Sí. Las redes sociales, y no me refiero a Facebook, no me refiero a Instagram, sino las redes sociales de la vida diaria, de la vida cotidiana, que tienen que ser tejidas para que la mujer, muchas de las veces seguramente madres de familia, pues tenga que cruzar la frontera, ¿no? Si es madre soltera, si tiene pareja, por no decir que esté casada,
¿no? Las formas en que, las formas de solidaridad al interior del hogar, fuera de él, en su comunidad, qué significa el recurso que ella está ganando de aquel lado de la frontera y si lo trae a diario, si lo trae cada semana, cada mes, o incluso si significa una remesa, ¿no? Entonces, el tema da para mucho, así es de que felicidades y vaya, pues además es una realidad que en Tijuana históricamente hablando, o mejor dicho, ya históricamente hablando, pues sí sucede, ¿no? Forma parte del entramado, ¿no? Para poder comprender por qué Tijuana es como es, ¿no? Comúnmente hablamos de los braceros, ¿no? Ujú, así es. Y fíjate, y hay que poner atención en lo que acabo de decir, en los braceros, y con los braceros, pues estoy hablando en masculino, ¿no? Bueno, pues sorpresa, también hay trabajadoras, mujeres que siguen ciertas dinámicas, que pues por supuesto también hay que voltear a ver ese fenómeno, porque pues implica también buena parte de la construcción de la realidad social de esto llamado Tijuana. Así es de que muchas gracias, Adriana, felicidades por tu tema, muy sugerente. Y pues Gracias. gracias por tu participación a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana. Por supuesto, gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y también a nombre del Archivo Histórico de Tijuana y también a nuestros seguidores, a las personas que han estado pendientes de este 14º Simposio de Historia de Tijuana. Gracias por su atención y por supuesto invitarlos a que sigan atentos al resto de la programación de nuestro simposio. Gracias, Adriana, y hasta la próxima. Gracias. Saludos.